Mi madre robó mi fondo de la universidad para tener su cuarta boda, así que me vengué en su ceremonia y terminó arrestada el mismo día. Perdí a mi abuela cuando tenía 18 años. Era una mujer fuerte y directa que dirigió su propio negocio de tapicería durante 5 décadas y crió a 3 hijos, siendo mi madre la del medio. A menudo chocaban. Cuando era joven, solía ver a mi abuela y a mi madre peleando por cosas pequeñas y me preguntaba por qué, hasta que me di cuenta de que mi abuela odiaba a mi madre por mi culpa. Para contextualizar, según mi tía, mis padres nunca realmente me quisieron. Albergaban resentimiento hacia mí desde el momento en que llegué al mundo. Durante los primeros 6 meses de mi vida, viví con ella y mi abuela. Sin embargo, cuando comencé a crecer, mi abuela obligó a mis padres a asumir responsabilidades. De niña, recuerdo que mis padres me llamaban con numerosos apodos despectivos, especialmente mi padre, como Bimbo o Dumbo si cometía un pequeño error, lo cual era muy doloroso de escuchar. Curiosamente, a pesar de estas etiquetas, resulté ser la más inclinada académicamente entre mis primos, gracias al estímulo de mis padres. Desde pequeña, desarrollé una pasión por cursar una carrera de ciencias. Mis padres solían golpearme por razones que parecían triviales, como usar esmalte de uñas o hablar con un chico. Mi padre nunca me dejaba usar maquillaje, desaprobaba mi ropa ajustada, incluso si solo eran pantalones de yoga con una camiseta larga, y básicamente cualquier cosa asociada con ser una niña. Ten en cuenta que aún estaba creciendo, y su naturaleza controladora me afectaba mucho. Cuando mis padres peleaban, siempre parecía que de alguna manera era mi culpa. Además de todo eso, mi madre constantemente se quejaba de que no contribuía en casa. La realidad era que desde muy temprana edad me enseñaron a ayudar. Doblegaba al menos 2 cargas de ropa todos los días, limpiaba uno de los baños diariamente, lavaba los platos y me encargaba de varios otros quehaceres como barrer los pisos. A pesar de todo esto, nunca pronuncié una queja al respecto, pero mis padres nunca lo apreciaron. Sentía que era una basura en su hogar. En aquel entonces, solía hacer la mayoría de las cosas que mis padres me decían y evitaba cualquier cosa que no mencionaran. Me abstenía de beber, me mantenía alejada de las drogas y me aseguraba de no usar ropa que ellos consideraban provocativa. Desafortunadamente, no se me permitía salir con amigos, ni siquiera para cumpleaños, y tampoco estaba permitido que vinieran a casa. Hubo momentos en los que inventaba excusas para quedarme más tiempo en la escuela durante el día, porque disfrutaba pasar tiempo con otros fuera de los límites de mi hogar. Sin embargo, todo cambió cuando diagnosticaron a mi padre con cáncer terminal. Aunque odiaba a mi padre por siempre tratar de controlar mi vida, aún así no quería que muriera. Pero mi madre claramente no pensaba de esa manera. Dejó a mi padre, diciendo que no quería quedarse con un esposo enfermo. Mi padre y yo nos quedamos en shock cuando la vimos empacar sus cosas y marcharse. Más tarde, mi padre se derrumbó sentado en el porche. Aunque solo tenía 14 años, podía entender su dolor. Siempre lo veía sentarse y tomar una cerveza en el porche cuando tenía un mal día. Así que cuando lo escuché llorar, le traje una cerveza del refrigerador. Mi padre comenzó a sollozar cuando notó que le estaba dando la cerveza, y comprendió que estaba tratando de reconfortarlo de la única manera que sabía. Desde ese día, no sé cómo ni por qué, pero todo cambió entre él y yo. Ya no era grosero ni abusivo conmigo. Incluso me atrevería a decir que fue un buen padre. Después de que mi mamá se fue, en las semanas siguientes, mis padres se divorciaron, lo cual fue fácil, ya que mi padre tenía un acuerdo prenupcial con ella y ella no podía recibir ningún tipo de pensión alimenticia. Para el mes siguiente, mi madre ya se había mudado con su nuevo novio, que al parecer era su amor de la secundaria, Morty. Durante este tiempo, a mi madre le molestaba tenerme los fines de semana. Siempre que mi padre me llevaba para dejarme, ella inventaba excusas sobre por qué no podía verme ese fin de semana. Realmente me dolía porque sentía que mi mamá me había divorciado junto con mi papá. A lo largo de todo esto, mi abuela siguió visitándome, y me encantaba pasar tiempo con ella. Nos llamaba a mí y a todos mis primos una vez al mes para hacer una pijamada en su casa, lo cual sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos hasta la fecha. 5 meses después del divorcio de mis padres, por supuesto, mi mamá se casó de nuevo. Morty compró una casa para mi mamá con la esperanza de que pudieran formar una familia juntos. Sin embargo, mi mamá tenía otros planes. Siempre que la visitaba, lo cual era raro, siempre encontraba a mi mamá en su teléfono, riendo y hablando con alguien sin preocupaciones en el mundo. Solo cortaba la llamada cuando era hora de que Morty regresara a casa. Aparentemente, Morty finalmente descubrió que ella había estado engañándolo con otro chico, y tuvieron una gran pelea. Sin embargo, mi madre logró convencerlo de que fue solo un error de una vez, así que se quedaron juntos. Durante este tiempo, la salud de mi padre no mejoraba.
En sus últimos días, pasaba tiempo conmigo tanto como podía. Volvía a casa de la escuela aterrorizada, pensando que algo le había sucedido. Desafortunadamente, una noche, mi padre falleció mientras dormía después de meses de quimioterapia que no funcionó. Mi abuela y la familia de mi padre fueron los primeros en llegar a mí, ya que simplemente no podía dejar de llorar. Cuando mi mamá vino, estaba sola, y no había rastro de Morty. No lo sabía entonces, pero mi mamá había seguido hablando con el otro chico a espaldas de Morty, y finalmente la había dejado. Durante el funeral de mi papá, mi mamá seguía diciendo cómo la muerte de mi papá no podía haber llegado en peor momento, ya que ella ya estaba lidiando con mucho. Todos estaban tan sorprendidos e irritados por su falta de sensibilidad. Cuando se reveló el testamento de mi papá, se declaró que todos sus bienes pasarían a mí de inmediato. Mi madre parecía muy interesada en volver a mi vida. Sin embargo, mi abuela no quería que viviera con mi madre, ya que sabía qué tipo de hija había criado. Sabía que mi madre me quería por el dinero que mi papá había dejado para mí. Ella y mi tía me ayudaron a vender todos los bienes de mi padre para que pudieran abrir un fondo fiduciario universitario a mi nombre. Sin embargo, como aún era menor de edad, el nombre de mi madre también tuvo que agregarse. Mientras tanto, Morty, el esposo de mi mamá, se divorció de ella durante este periodo, y como no tenían un acuerdo prenupcial, ella terminó con un arreglo sustancial. Por eso, mi abuela le advirtió que no tocara mis fondos, enfatizando que ya tenía su propio dinero. Mi mamá estuvo de acuerdo con este acuerdo. Cuando mi mamá y yo comenzamos a vivir juntas, al principio sentí que vivía con una extraña. Había cambiado tanto a lo largo de los años, y no para bien en absoluto. Todo lo que hacía era comportarse como una adolescente. Se arreglaba y salía todas las noches. Regresaba a casa tarde por la noche con hombres extraños y los llevaba a su habitación. Cada mañana, entraba en la cocina y notaba a alguien diferente. Se convirtió en una rutina diaria. Cuando cumplí 16 años, mi mamá me presentó a su tercer esposo, Joey. Desde el principio, estaba claro que no le caía bien. Su comportamiento hacia mí era cruel e innecesariamente crítico. Cada vez que planteaba el problema con mi mamá, ella lo confrontaba, lo que llevaba a una hostilidad aún más encubierta y a sus espaldas. Luego, cuando mi hermano llegó 10 meses después, la narrativa de mi mamá cambió para pintar a Joey como una buena persona en el fondo, y que aparentemente, le costaba expresarse. Se me animó a no resentirlo, sino a ser más comprensiva. Sin embargo, Joey no tenía problemas para demostrar amor a mi hermanito, Brad. Curiosamente, mi mamá me confió varias veces que no tenía nada en común con Joey, pero que se había casado con él porque nos proporcionaría una familia estable. Esto estaba lejos de la verdad, porque mi mamá y Joey tendrían peleas desagradables, especialmente después de que nació Brad. Joey no quería que mi madre pasara tiempo conmigo y le gritaba si no estaba cerca de Brad. Me decía cosas como que deseaba que hubiera muerto con mi papá o que viviera con mi abuela porque quería que su hijo recibiera todo el amor y la atención. Era doloroso y mentalmente agotador vivir con él donde claramente no era bienvenida. Cada vez que suplicaba o cuestionaba a mi madre sobre por qué se quedaba con él, ella hábilmente cambiaba de tema. Un día, mi madre y Joey nos dejaron con mi abuela para que pudieran salir con sus amigos en común y divertirse. Esto inicialmente comenzó como una vez o dos al mes, pero pasó a ser casi todos los fines de semana. Por lo general, me pedían que cuidara de Brad mientras estaban fuera, pero esa noche, estaba estudiando para mi examen, así que nos dejaron a ambos en casa de la abuela. Me encantaba pasar tiempo con ella, y por lo general cocinaba platos realmente sabrosos para mí mientras podía estudiar en paz. Brad estaba jugando con sus juguetes en el suelo de la sala de estar. Mi abuela les había dicho estrictamente a mis padres que deberían estar de regreso antes de las 11 para recogernos. Sin embargo, incluso después de las 11 de la noche, mis padres no habían regresado. Empecé a preocuparme, ya que tenía mis exámenes al día siguiente, y también necesitaba acostar a Brad a tiempo, de lo contrario, Joey me gritaría. Mientras tanto, mi abuela seguía llamando y dejaba mensajes enojados para mis padres. A las 12 de la noche, Joey y mi mamá finalmente aparecieron en su coche, completamente ebrios y riendo como adolescentes. Apestaban a alcohol, y nos sorprendió que incluso hubieran logrado conducir aquí sin ser atrapados. Joey fue a recoger a Brad mientras mi madre me pidió que reuniera mis cosas para que pudiéramos conducir de vuelta. Sin embargo, mi abuela se plantó. Les gritó por aparecer tan tarde y también tan borrachos, lo cual era peligroso para todos nosotros. Le dijo a Joey que no podía dejar que se llevara a su hijo en ese estado y que deberíamos llamar a un Uber para nosotros y dejar el coche en su casa. Sin embargo, Joey comenzó a pelear con mi abuela, diciéndole que se ocupara de sus asuntos y que él era el padre, así que él sabía que era lo mejor para su hijo. Las tensiones aumentaron rápidamente,
con intercambios acalorados de maldiciones entre mi abuela y Joy. Mi mamá se quedó al margen, sin decir nada, claramente borracha e incapaz de procesar las cosas. Podía sentir la tensión aumentando, así que supliqué que se detuvieran, recordándoles que estaban asustando a mi hermano. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos, los gritos persistieron, y Joy comenzó a lanzar insultos a mi abuela y a mí, diciendo cómo nunca nos había gustado, pero nos toleraba por el bien de mi madre. Esto enfureció más a mi abuela, y en un arrebato de frustración, amenazó con llamar a la policía. Al escuchar esto, Joy, claramente borracho y gritando como un maníaco, hizo lo peor que he visto que alguien haga, le dio una bofetada a mi abuela. Grité horrorizada cuando la mano de Joy golpeó el rostro de mi abuela, el sonido resonando en la habitación. «Detente. Solo detente», grité, pero Joy ni siquiera me miró, mientras Brad comenzaba a llorar, claramente traumatizado. Mi abuela, sosteniéndose la mejilla, me gritó que llamara a la policía mientras mi madre observaba horrorizada. Ni siquiera recuerdo lo que le dije al operador del 911, ya que estaba llorando demasiado. Afortunadamente, la persona entendió y se quedó conmigo en la llamada hasta que llegó la policía. Cuando Joy notó las sirenas que se acercaban, el pánico cruzó su rostro. De repente, comenzó a suplicarle a mi abuela, rogando con desesperación en sus ojos. Le rogó que no presentara cargos, insistiendo en que arruinaría su vida y la de mi mamá. Al final, Joy fue acusado de asalto y llevado esposado. Siguió suplicándole a mi mamá que lo ayudara a pagar la fianza, pero mi mamá, que había estado congelada antes, comenzó a llorar y gritarle. Mi abuela dejó en claro a mi mamá que si no se divorciaba de ese tipo, involucraría a servicios de protección infantil y perdería a sus 2 hijos. Mi madre simplemente asintió, claramente aterrada. Solo más tarde me enteré de que Joy y mi mamá también habían probado drogas esa noche junto con el alcohol. La razón por la que ella no fue arrestada esa noche es porque estuvo mayormente callada, a diferencia de Joy. Esa noche, Brad y yo nos quedamos en casa de mi abuela, porque me negué a estar con ella sola, ya que estaba tan decepcionada y traumatizada. Afortunadamente, al día siguiente, cuando mi madre recuperó el juicio, se dio cuenta de lo que su esposo había hecho. Solicitó el divorcio y le prohibió que nos volviera a ver nunca más. Cuando el resto de la familia se enteró de lo que había hecho Joy, todos cayeron sobre mi mamá, y con razón. Todos tenían preguntas, y con razón. ¿Por qué tardó tanto mi mamá en actuar? ¿Por qué no vio las señales antes? Mi tía y mi tío gritaron a mi mamá hasta que comenzó a llorar. Estaban tan enojados que prometieron nunca más volver a hablarle por lo que había hecho su esposo. Según los cargos de Joy, como era la primera vez que cometía un delito, el tribunal le impuso libertad condicional. Durante este periodo, Joy tuvo que asistir a terapia y se le ordenó que se mantuviera alejado de nosotros. Solo podía ver a su hijo si mi madre lo permitía, y ella también estaba presente. Intentó rogarle a mi madre que lo perdonara, pero ella no escuchó y se divorció de su trasero manipulador. Ella obtuvo mucho de él en el acuerdo y desde entonces ha estado viviendo una buena vida. No quería quedarme con mi mamá después del incidente con Joy, así que llevé todas mis cosas a casa de mi abuela mientras Brad se quedaba con mi mamá. A mi mamá no le gustaba para nada este arreglo, ya que dependía de mí para cuidar a mi hermano, pero no podía decirme nada por miedo a que mi abuela le echara una bronca. Este año celebré mi cumpleaños número 18. Estaba tan emocionada de finalmente ser adulta y comenzar una nueva etapa en mi vida. Sin embargo, la vida tenía otros planes para mí. Mi abuela falleció justo una semana después de mi cumpleaños. Tuvo un ataque al corazón, y fue completamente inesperado, ya que no tenía ningún problema cardíaco. Después de su funeral, toda la familia estaba conmocionada. Me enteré de que había redactado un testamento para dividir sus bienes. Para mi mamá y mi tía, había dividido equitativamente sus joyas y objetos de familia, que eran bastante costosos. Para su hijo mayor, mi tío, le dejó su automóvil, que siempre había amado. Para mis primos, dividió su dinero para ser depositado en sus fondos fiduciarios universitarios. Para mí, dejó su activo más importante, su casa. Aparentemente, porque yo era la más cercana a mi abuela entre todos y había estado viviendo con ella, no quería que volviera a casa de mi mamá nunca más. Estaba sorprendida y empecé a llorar lágrimas de alegría, ya que su casa significaba muchos recuerdos felices para mí. Desafortunadamente, mi abuela no dejó nada para Brad. No sé si simplemente lo olvidó o tal vez fue porque Brad era solo mi medio hermano. No hace falta decir que mi mamá estaba furiosa con mi abuela. Dijo claramente que darle una casa a mí valía mucho más que sus joyas, y simplemente no era justo que su madre me dejara tanto. Nadie más excepto mi madre tuvo alguna queja,
ya que todos entendieron que mi abuela nos había dejado con cosas que todos merecíamos. Mi madre luego se enojó porque Brad no recibió nada y comenzó a hablar mal de mi abuela, diciendo lo egoísta que era por no hacer nada por su hijo. Me enojé y le dije que debería estar agradecida de que su madre decidiera dejarle algo después de lo que su ex esposo le hizo. Al escuchar esto, mi madre se enfadó, diciendo que yo no tenía derecho a sacar el pasado, lo que me hizo burlarme de ella. Luego comenzó a decirme cómo debería vender la casa de la abuela y mudarme con ella. Le dije que realmente amo quedarme en la casa y que nunca la vendería porque significaba más para mí que el dinero. Mi madre intentó presionarme más, pero mantuve mi posición. Tengo que decir que ha sido maravilloso vivir por mi cuenta. Siempre he estado rodeada de personas tóxicas hasta que me mudé permanentemente a casa de mi abuela, y nunca he vivido sola. Sin embargo, he estado pasando mucho tiempo conmigo misma y yendo a terapia para lidiar con la muerte de mi abuela. Con todo lo que está pasando en mi vida, decidí tomar un año sabático. Sin embargo, como ya no soy menor de edad, quería sacar a mi madre de mi fondo fiduciario. Necesitaba su firma para acceder a los fondos y también para eliminarla como beneficiaria. Entonces fui a hablar con mi madre hace 2 meses. Ella me presentó a su nuevo novio, Robbie, con quien había estado saliendo durante semanas. Robbie parecía un chico agradable, aunque bastante más joven que ella, a diferencia de todos sus exesposos anteriores. Sin embargo, sabía que era mejor no mencionar su edad. Así que le pedí a mi mamá que habláramos en privado, y ella estuvo de acuerdo. Esperaba que las cosas salieran bien con respecto a mi fondo fiduciario, ya que este era legítimamente el dinero que mi papá me había dejado. Sin embargo, mi madre empezó a entrar en pánico cuando escuchó que quería sacarla del fideicomiso. Me pareció extraño y le dije que de todos modos este siempre fue el plan, y ahora que tengo 18 años, me gustaría manejar mis propias finanzas. Se negó y me dijo que aún era joven, y como de todos modos no iba a ir a la universidad este año, no necesitaba sacarla. Su comportamiento comenzaba a despertar mi sospecha, pero mi madre seguía insistiendo en que siempre podía acudir a ella cuando comenzara la universidad más tarde. Pasé un tiempo con Brad y me fui. Fue solo cuando estaba conduciendo de regreso a casa que me di cuenta de que había una posibilidad de que mi madre estuviera usando mi dinero de los fondos. Aunque parecía improbable en ese momento, decidí consultar a un abogado que pudiera ayudarme a entender los términos y condiciones del documento de fideicomiso. El abogado revisó y estuvo de acuerdo en que mi madre necesitaba firmar para que yo pudiera acceder a los fondos. Sin embargo, pude ver su valor actual si era necesario. Así fue como descubrí por parte del banco lo que mi madre había estado haciendo. No solo había estado retirando dinero del fondo fiduciario en pequeñas cantidades a lo largo de los años, sino que después de nuestra conversación reciente, había vaciado por completo la cuenta. Quedé horrorizado. Sentí como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. La traición fue demasiado. Estaba tan enojada por lo que mi madre había hecho. Durante días, estuve llorando y deambulando por la casa. No es de extrañar que no quisiera que la eliminara del acceso a mis fondos. Sabía que si la enfrentaba al respecto, simplemente lo negaría o encontraría una excusa absurda. Sentí que necesitaba enseñarle una lección. Justo como la suerte lo quiso, mi madre, que no tenía idea de que sabía sobre su traición, llamó para informarme que se casaría nuevamente. Hablaba emocionada sobre cómo Robbie era definitivamente el indicado, lo cual es gracioso porque ya era el cuarto, lo que casi me hizo rodar los ojos, ya que era lo mismo que había escuchado de ella con cada chico. Me dijo cómo iba a tener una gran boda para celebrar su amor con Robbie. Solo quería gritarle y regañarla por ser una madre tan desagradable y por robarme mi dinero, pero mantuve la boca cerrada porque quería vengarme. Dado que iba a tener una boda, me dio la oportunidad perfecta para idear un plan. Decidí tener una reunión familiar para poder reunir a todos mis primos y parientes de confianza para lo que estaba a punto de hacer. Les conté todo y les mostré documentos sobre cómo mi madre había estado retirando dinero de mi fondo fiduciario universitario, que tenía todo el dinero que mi padre me había dejado, y cómo lo había vaciado por completo cuando supo que ya no tendría más acceso a él. Al compartir esto, la incredulidad de la familia se parecía a la mía cuando descubrí la verdad por primera vez. Les dije cómo el momento de su boda parecía extraño y cómo probablemente había robado mi dinero para su lujosa boda, y quería humillarla en este evento antes de que la arrestaran. Mis tíos estaban horrorizados de que mi madre pudiera rebajarse tanto y me prometieron que me respaldarían. Mis primos también estuvieron de acuerdo con mi plan. La boda de mi madre fue la semana pasada. Había invitado a toda la familia a su boda en la iglesia y la gran recepción con Robbie. Decidí ir a la boda vistiendo una camiseta que tenía las palabras "Mi madre es una cazafortunas", en letras rojas brillantes. Me hice hacer esta camiseta especialmente para esta ocasión. Al ver mi atuendo, Robbie y su familia lucían sorprendidos,
mientras yo solo sonreía educadamente y me dirigía a buscar mi asiento. Mi lado de la familia ya conocía mi plan, así que estaban preparados. Cuando mi madre, ajena a mis planes, comenzó a caminar hacia el altar, permanecí sentada. Ni siquiera me miró mientras pasaba, así que parecía que mi plan estaba funcionando. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión de la pareja, supe que era mi momento. Levanté la mano en señal de objeción. El sacerdote parecía sorprendido. Sin embargo, junto conmigo, mi tía, mi tío y mis primos también levantaron la mano. Mi madre y Robbie nos miraron horrorizados mientras me levantaba de mi asiento. Mi madre finalmente se dio cuenta de las palabras en mi camiseta, y su rostro se volvió rojo de vergüenza frente a los invitados reunidos. Acusé públicamente a mi madre de robar dinero de mi fondo fiduciario universitario. Sosteniendo documentos, expuse los detalles de su traición, enfatizando que había robado mis fondos de mi padre fallecido, dejándome sin los medios para la universidad. Su rostro se descoloró mientras susurros se extendían entre los invitados. Luego, le pregunté en voz alta por qué robaría dinero de su propia hija, cuando ya se había casado 3 veces y había recibido más que suficiente pensión alimenticia en sus 2 matrimonios anteriores. La habitación se llenó de suspiros cuando Robbie se volvió hacia mi madre, claramente ajeno a sus acciones. Él le preguntó qué quería decir con 3 matrimonios cuando ella solo le había hablado de uno. Mi madre me miró con furia y comenzó a gritarme sobre lo infantil que era y que no había robado nada de mi dinero, ya que tenía todo el derecho al dinero, ya que había estado casada con mi padre, y me dijo que debería estar agradecida de que hubiera nacido. Le grité que lo que había hecho era ilegal y que me aseguraría de que la arrestaran. Sin embargo, mi madre se burló y me dijo lo ingrata que era, insistiendo en que no era gran cosa, ya que prácticamente me había criado, y lo menos que podía hacer era dejarle tener el dinero. Argumentó que como ella tenía todo el derecho a mi dinero. Fue entonces cuando intervino Robbie. Le preguntó a mi madre si era por eso que habían podido costear una boda tan extravagante, ya que mi madre estaba pagando todo. Mi madre guardó silencio, lo que básicamente era una admisión. Fue entonces cuando todo se descontroló. No pude contener mi ira y comencé a gritarle. El caos aumentó cuando mis parientes se unieron, diciéndole lo despreciable de sus acciones. En medio de los gritos, mi madre contraatacó, insistiendo en que era un asunto privado entre ella y yo, y que no deberían juzgarla por ello. Las cosas se pusieron físicas cuando mi tía se acercó demasiado mientras la confrontaba, lo que llevó a empujones entre ellas. El caos alcanzó su punto máximo, lo que llevó a que alguien llamara a la policía. Eventualmente, mi madre fue arrestada porque seguía gritando cuando llegó la policía y se negaba a calmarse. Fui a la comisaría con mi tía para dar mi declaración. Desde entonces, mi madre ha sido acusada de malversación y fraude financiero. No puedo creerlo, incluso mientras lo escribo, porque nunca pensé que lograría que arrestaran a mi madre. No puedo creer que ella me hiciera algo así. Desde su boda, he estado recibiendo llamadas de todos, tanto por preocupación como por indignación. Algunos de mis parientes lejanos piensan que fui demasiado lejos y que nunca debería haber involucrado a otros en este asunto ni haber arrestado a mi madre. Mi lado de la familia cree que hice lo correcto. Sin embargo, esta es una circunstancia tan extraordinaria que me veo obligada a preguntarme si fui demasiado lejos con mi madre. Actualización 1. Gracias a todos por sus palabras amables. Cuando publiqué esto, estaba pensando demasiado y me sentía realmente culpable, ya que nunca realmente odié a mi mamá, o al menos no lo hice hasta que ella me robó. Nunca quise presentar una demanda en su contra, y aún siento como si estuviera teniendo una pesadilla. Sin embargo, entiendo que estas son todas las consecuencias de sus propias acciones. Para todos los que están preocupados por mí, por favor no se preocupen, porque mi tío me ayudó a encontrar un buen abogado que está seguro de que ganaremos esta demanda legal contra mi mamá. Mi único objetivo es recuperar mi dinero perdido, o al menos tanto como pueda. Además, para aquellos que se preguntan por Brad, él está bien. Todavía es demasiado joven para entender lo que está sucediendo. Actualmente, está quedándose con Joey y su familia desde el arresto de mi mamá. En cuanto a Robbie, supongo que no se casará con ella después de todo esto. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. Sé que muchos de ustedes han estado preguntándose qué pasó, y me gustaría aclarar que no se me permitió hablar ni escribir nada sobre el caso mientras los procedimientos legales estaban en curso. En resumen, el tribunal falló a mi favor. Se le ha ordenado a mi madre que devuelva cada centavo del dinero que me había robado. Ella lloró y suplicó, pero el juez no cedió. Ahora tiene que liquidar todos sus activos y probablemente también vender su casa para poder pagarme. Se siente tan bien escribir esto, ya que estos últimos meses han sido brutales para mi salud mental.
Lo único que me ha mantenido en pie es pensar en mi abuela y en papá. Mi abuela estaría orgullosa de que me enfrentara a mi mamá, y papá habría querido que recuperara su dinero para poder invertir en mi futuro. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización aquí. ¿Cómo fue el año nuevo para todos? El mío fue fantástico. Mi madre, enfrentando las consecuencias de sus acciones, ha devuelto la cantidad completa que había malversado de mi fondo fiduciario universitario. Los procedimientos legales la obligaron a enmendar sus errores, al menos financieramente. También tomé la difícil decisión de cortar permanentemente los lazos con mi madre. El resto de mi familia compartió este sentimiento, y colectivamente decidimos distanciarnos de ella, a pesar de que intentaba comunicarse con nosotros como si esperara que simplemente perdonáramos y olvidáramos este incidente. Últimamente, he estado revisando folletos y pensando cómo será 2024. El año sabático ha resultado ser increíble en general. A pesar de los procedimientos legales, ha sido una mezcla de autoconocimiento y curación de traumas pasados. Pasar tiempo con mis primos y otros miembros de la familia siempre ha sido una gran parte de avanzar. Actualización 4. No sé si es sorprendente o no, pero mi madre ha decidido casarse nuevamente. Es su quinta víctima, pero si hay que ser justos, será su cuarto matrimonio, porque Robbie esquivó una bala gracias a mi venganza. Está claro que no estoy invitada, porque ya arruiné una boda para ella y no va a correr el riesgo de nuevo. Pero sé que muchos otros miembros de la familia no van a ir. Primero porque no quieren saber nada de ella, y segundo porque no tiene mucho sentido, ya que seguramente en algunos años ella tenga una nueva como es habitual. Debo añadir que he comenzado la universidad, y tengo pensado estudiar medicina. Sé que es difícil, pero me gusta ayudar a la gente y voy a hacer todo mi esfuerzo.